Lloret Residencial no solo es una urbanización, sino es un barrio de Lloret de Mar, en un entorno natural privilegiado, pero que desde hace mucho tiempo tiene carencias evidentes de inversiones de infraestructuras. En ese sentido, pues formemos la asociación de veïns Innova Lloret Residencial para llevar a cabo unas mejoras que son muy necesarias. Tenemos una gran problemática con las basuras que están en el interior. Resulta de que hay muchas que están casi todas, están encima de rieras. De ahí está el hecho de que se hagan la experimentación de zonas más amplias, como Carrer Infants, para que sean desplazadas esas basuras y sean puestas ubicadas en un recinto cerrado para avanzar cuanto antes en la evidencia de que las basuras no pueden estar en rieras, que están contaminando y son un perjuicio para todos los vecinos. Calle Paz, Rafael Alberti. Es el cruce de tres urbanizaciones de La Creu, Montlloret y Lloret Residencial. Al ser un punto tan conflictivo y tener que absorber las basuras de tres urbanizaciones, es un punto donde se tendría que gestionar un gran volumen de basuras. Bueno. También ahora mismo nos encontramos en la avenida Mileni. Es una recta, muy necesario es poner unos badenes porque acaban de pasar ahora mismo un par de vehículos y hemos comprobado como la velocidad pues hay que limitarla de alguna manera. En ese sentido, Rafael Alberti también. En la entrada. Hay una en la entrada donde para los autocares y los niños también sería muy necesario poner allí algún badén. También en Carrer Paz también son calles principales y son necesarios estos badenes para limitar la velocidad de los vehículos. Hay una carencia esencial en el asfaltado de muchas calles, como Calle Marte, Nicaragua, Cometajale, bueno, varias. Y hay muchos agujeros, muchas protuberancias. Estas, pues, evidentemente, pues son un peligro vial. En la zona de Infants también recalcar de que el asfaltado está bastante mal. Se ha hecho lo que es el perímetro de las basuras, pero al ser el punto que ahora mismo está más recogido, más de basuras, más accesible, pues está el asfaltado está muy dejado, muy deteriorado. La entrada era la primera imagen que tiene del barrio y en este sentido pues queríamos solicitar un pequeño parque, que no hay ningún parque infantil, para que sea de uso vecinal, para niños y para hacer un poco de socializar entre vecinos. También reconocer que desde el ayuntamiento, pues sabiendo que en principio no tenían partida, porque también llevamos muchos años olvidados por parte de las instituciones, y gracias que pues siendo como asociación pues estamos siendo escuchados y están haciendo mejoras. El camino es largo, pero ya se ha iniciado. Desde la Asociación de Veïns Innova Lloret Residencial seguiremos trabajando para que las mejoras continúen, poniendo en valor el barrio y manteniendo una visión de futuro realista y compartida, esperando que esta llamada haga sumar a la unión vecinal. Muchas gracias.